Aprendo en casa. ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Cómo están ustedes, señores padres de familia? Una vez más, su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza desde Aprendo en Casa. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de sexto grado. Hoy, como siempre, acompañaré tu aprendizaje en el área de ciencia y tecnología. El tema es, ¿qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos? Te animo a que te suscribas para recibir más videos educativos. Observa la pantalla. Mira lo que está ocurriendo. Te pregunto, ¿en qué parte de nuestro cuerpo ocurren estas conexiones? Estas ramificaciones que ves ahí es de nuestro cerebro. Así es, niño y niña. En el cerebro ocurren estas conexiones. Si te percatas muy bien, en el cerebro, estos bultos que ves ahí se llaman neuronas. Y esas neuronas se comunican con otras neuronas. Hoy lo vas a aprender. Ahora observa la siguiente imagen. Mira la imagen del cerebro de un niño al nacer. Tiene pocas neuronas y a los 6 años tiene más neuronas. Te pregunto, ¿qué debes hacer tú para aumentar tus neuronas? ¿Crees que eso es posible? Es un tema muy interesante. Hoy tienes como meta elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Eso es lo que vas a aprender el día de hoy. Así que continuamos con esta actividad. ¿Qué debes lograr en esta actividad? En esta actividad debes lograr los siguientes criterios. Vas a describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes, tal como ves en la imagen. También vas a explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas. Vas a explicar que la práctica reiterada, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otras formas de establecer conexiones entre las neuronas. Y por último, vas a explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. Recuerda que esto es lo que vas a lograr. ¿Ya lo tienes bien en claro? Es hora de empezar entonces. Piensa un poco y contesta mentalmente las preguntas. ¿Sabes cómo aprende el cerebro? ¿Qué procesos ocurren para lograr un aprendizaje? ¿Cómo te fue posible aprender a hablar un idioma en tan corto tiempo? Hoy, a partir de estas ideas, te planteo la pregunta de investigación. Sabes que en ciencia y tecnología empezamos con una pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación es, ¿qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? ¿Sabes tú qué procesos ocurren? ¿Ya escribiste tus posibles respuestas? Estas posibles respuestas se llaman hipótesis y en el camino van a tener que comprobarse, verificar si son correctas a través de información científica. Yo, por ejemplo, puedo manifestar de la siguiente manera. Yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son las conexiones de almacenamiento, porque la información que recibe el cerebro la almacena para luego recuperarla cuando se necesita. Otra posible respuesta es, yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son el de recibir y transformar la información, porque toda información que llega al cerebro tiene que ser elaborada para luego transmitirla. Mira, entonces esas son mis posibles respuestas y estas tienen que ser comprobadas. ¿Cuáles son las tuyas? Espero que hayas registrado en tu cuaderno. Plan de indagación. Recuerdas que tenemos que seguir un plan de indagación y para realizar el plan de indagación, este debe expresar lo que esperas demostrar con tu investigación. Estamos hablando de los objetivos. Así es, empezamos con el planteamiento de los objetivos. El objetivo de mi investigación es demostrar que en el cerebro ocurren procesos de conexión de información. También demostrar que en el cerebro hay procesos de almacenamiento y de la transformación de la información que recibe. Estos dos objetivos te van a ayudar a encontrar la respuesta de la pregunta de investigación.
Recuerda, siempre, siempre, siempre debe haber objetivos. ¿Cuáles son las tareas o los pasos que se realizarán para demostrar que tus hipótesis son verdaderas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harás primero? ¿Qué harás luego? ¿Qué harás después? Primero lo que tienes que hacer es buscar información sobre el cerebro y las funciones que realiza, claro, porque tú quieres demostrar si en el cerebro ocurren esos procesamientos de almacenamiento de información. También luego de buscar la información vas a tener que leer la información, vas a analizar y procesar la información en esquemas gráficos. Y por último, vas a comprobar las hipótesis que has planteado, vas a responder las preguntas de investigación y vas a dar conclusiones. Estas son las acciones, los pasos que vas a seguir para comprobar o demostrar que tus hipótesis son verdaderas. Seguimos con el plan de indagación. Recuerda que también dentro de ella están los materiales o recursos que vas a necesitar. El primer material es el texto, el cerebro y la inteligencia. Este texto lo encuentras en la plataforma de Aprendo en Casa o en la descripción de este video, o lo puedes pedir a tu profesor o profesora. También tenemos el siguiente material, es un video, episodio El misterioso mundo de las neuronas. Este video va a estar en la descripción del video o lo puedes descargar también de la plataforma de Aprendo en Casa. Y por último, el material 3 son varios videos que hablan acerca del episodio 1, Mojo descubre un secreto sobre su cerebro. Episodio 2, Mojo se recupera. Y episodio 3, Katy descubre el increíble poder del todavía. Mira, son temas interesantes que tienen que ver con el cerebro. Estos también van a estar en la descripción del video. Espero que lo puedas ver para que puedas reforzar este tema. ¿Dónde registrarás la información? Claro, toda esta información, ¿dónde lo vas a registrar? ¿Simplemente las vas a ver? No, tienes que registrarlo en algo. Puedes registrarlo en cuadros. En el cuadro, ¿qué se va a hacer? Se va a contestar preguntas sobre el proceso que realiza el cerebro con la información. También puedes organizar la información al elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro. Así que, ¿estás listo entonces para continuar con esta investigación? Es hora de buscar la información. Recuerda que estos videos van a estar en la descripción del video o lo puedes descargar de la plataforma de Aprendo en Casa en el lugar donde dice recursos. Luego de esto es hora de leer la información. Te animo a que puedas descargar esta información, busques un lugar tranquilo y puedas leer la información, subrayes, si es posible analízalo detenidamente y busca en el diccionario las palabras que no entiendes. Solamente así vas a lograr un buen aprendizaje el día de hoy, porque estamos aprendiendo sobre el cerebro. Es muy importante el tema de hoy. El encéfalo es el órgano de la cabeza que se ubica dentro del cráneo y se encarga de controlar todas las funciones del ser humano. Todo esto es el encéfalo. Está el cerebro, está el mesencéfalo, puente de Barolio. Todo esto es el encéfalo. El cerebro es la parte más grande del encéfalo. Ahí lo tienes. ¿Y qué hace el cerebro? Controla el pensamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, las emociones, la memoria, el habla, la lectura, la escritura y los movimientos voluntarios. Mira lo que controla el cerebro. Así que gracias al cerebro entonces nosotros podemos realizar muchas actividades. En el cerebro hay miles de millones de pequeñísimas células nerviosas. Tal como ves ahí, mira, células nerviosas, las neuronas que tienen ramificaciones, llamadas dendritas, las cuales se conectan con otras neuronas y forman redes complejas, como estás viendo en la imagen. Entonces, gracias a las neuronas, es posible entonces transmitir la información que recibe de neurona a otra neurona. Te pregunto, ¿qué controla el cerebro? Qué fácil, ¿verdad? Lo acabamos de analizar en esta página. Así que encuéntralo. Luego de haber contestado esta pregunta, continuamos. La comunicación entre las neuronas se lleva a cabo mediante sencillas señales eléctricas que fluyen tanto entre neurona y neurona como dentro de ellas. Las conexiones permiten pensar y solucionar problemas. Cuanto más fuertes sean, nuestro pensamiento trabajará más rápido y tendremos mayor capacidad para solucionar problemas.
Cuando aprendemos algo nuevo y esforzamos la mente, las conexiones entre neuronas se multiplican, se hacen más fuertes, y así lo que antes nos parecía difícil será más fácil, como resolver problemas de matemática o ciencia. ¡Qué interesante! Mira, comunicación entre las neuronas, o sea, hay comunicación de una neurona a otra neurona, hay señales eléctricas y por esas señales se transmite la comunicación. Así que por lo tanto, pero para que haya esas conexiones, ¿qué se debe hacer? Dice aquí, las conexiones permiten pensar y solucionar problemas. ¿Qué debemos hacer? Aprender algo nuevo, niño y niña, y esforzar la mente. Hay que aprender algo nuevo, no hay que seguir con la misma rutina. De repente estás con tu celular ahí una y otra vez. Tu cerebro no está trabajando. Y como no trabaja, no hay conexiones entre las neuronas y las neuronas no se multiplican. Sigue siendo la misma. Vamos a ver por qué es importante aumentar las conexiones de las neuronas. Continuamos con la lectura. Relación entre la inteligencia y el cerebro. Existe la creencia equivocada de que unas personas nacen muy inteligentes y otras regularmente inteligentes o poco inteligentes y así permanecen por el resto de sus vidas. ¿Crees tú eso? Mira, es una creencia equivocada. Nada más falso. Las nuevas investigaciones demuestran que la inteligencia humana depende de la cantidad de conexiones entre las neuronas del cerebro. Quiere decir entonces, niño y niña, si tú logras que en tu cerebro haya una mayor cantidad de conexiones, entonces vas a ser una de aquellas personas que pueden ser inteligentes. Cuando estas conexiones son más intensas, se es más inteligente y el cerebro es capaz de seleccionar rápidamente la información importante y procesarla con rapidez, descartando lo que no es relevante. Qué interesante, entonces hay que hacer funcionar nuestras neuronas. Vamos a ver cómo podemos hacerlo eso. ¿Se puede conseguir que aumenten las conexiones de nuestro cerebro? El cerebro funciona mejor cuando lo ejercitamos y aprendemos cosas nuevas y más complejas de este modo. Las conexiones aumentan y las que no se necesitan se deshacen. ¿Y eso qué significa? La respuesta está en que cuando enfrentamos a nuestro cerebro con grandes retos y cuanto más se incrementan las conexiones, también cuando cometemos errores, aprendemos de ello y nos esforzamos por darles una solución. Todos estos procesos son los que fortalecen nuestro cerebro. ¿Te das cuenta entonces? Hay que aprender algo nuevo. No quedarnos en lo mismo, aprender un nuevo instrumento, aprender una nueva actividad, una nueva labor, algo distinto para que haya conexiones en tu cerebro, niño y niña, para que aumenten esas conexiones. Y así tu cerebro va a funcionar mejor. Y si tú te trazas retos, nuevos retos, te trazas nuevas metas, entonces tu cerebro va a trabajar más. Y cuando tú cometes errores, busca solucionar esos errores. No te quedes ahí, porque tú cuando buscas solucionar esos errores, entonces aprendes más y además de esa manera tu cerebro va a fortalecerse. Te pregunto, niño y niña, ¿qué hace crecer y ser más poderoso el cerebro? Lo acabamos de analizar. ¿Qué es lo que le hace crecer? Claro, los retos que enfrentamos, los errores que tenemos. Cuando buscamos solución a esos errores y trazamos metas y nuevos retos, hace que nuestro cerebro crezca más y se vuelva más poderoso. ¿Por qué es importante trazarse metas difíciles? ¿Ya tienes la respuesta? Metas complicadas, no fáciles. Cuando dice, profesor, da la respuesta, profesor, entonces tu cerebro no está trabajando. Tienes que continuar con nuevas metas, nuevos retos. El reto sería, por ejemplo, contestar todas las preguntas por ti solo. Entonces, ¿por qué es importante trazarse metas difíciles? Porque si tú te trazas metas difíciles, el cerebro funciona mejor. Además, tus conexiones de las neuronas aumentan y las que no se necesitan se deshacen. Entonces es importante trazarse metas difíciles para que haya más conexiones. Continuamos. ¿Cómo se sabe que el cerebro puede hacerse más fuerte? Las investigaciones científicas lo descubrieron. Al investigar el cerebro de algunos animales,
Encontraron que cuando los animales vivían en un lugar compartiendo con otros animales y tenían juguetes, eran más activos y pasaban mayor tiempo averiguando cómo usar sus juguetes y cómo llevarse bien entre ellos. Mientras que los que vivían solos o no tenían con qué jugar, solo comían y dormían todo el día. Después, cuando se pesaron los cerebros de los animales estimulados con juguetes y con compañía, resultó que pesaban más. Adicionalmente, cuando se les presentaba problemas complejos, los solucionaban con mayor rapidez. ¿Te das cuenta entonces? Si hay un animal solo, quiere decir que no se desarrolla o no se hace más fuerte su cerebro. Y ha sido comprobado por los científicos. La clave para hacer crecer las conexiones cerebrales: práctica. Las investigaciones científicas del cerebro de los bebés también dieron a conocer cómo, sin que nadie les enseñe, aprendían a hablar el idioma de sus padres. Así se supo que al oír hablar a las personas que los rodeaban todo el día y todos los días, lograban darles mayor sentido a las palabras. La escucha atenta de parte de ellos y el esforzarse por comunicarse con sus padres ejercitaban sus cerebros. De esta manera aprendieron el idioma de sus padres y cuando lo lograron nunca más lo olvidaron. Los bebés se hicieron más inteligentes. ¿Te das cuenta entonces los bebés cómo lograron hacerse inteligentes? ¿Cómo lograron desarrollar el habla? Según nos dice aquí, ellos aprendieron a hablar porque estaban rodeados de sus padres y escuchaban una y otra vez lo que ellos decían. De esa manera ellos aprendieron sin que nadie los enseñe. De esta manera también es una forma de demostrar que el cerebro puede hacerse más fuerte. Como lo demuestran los bebés, la clave para aprender está en la práctica. Ejercitarse muchas veces sobre algo nuevo por aprender hace que se produzcan cambios en el cerebro. Las neuronas se hacen más grandes y se forman nuevas conexiones entre ellas. Esto hace que el cerebro sea más fuerte y más inteligente. Para elevar la cantidad de conexiones neuronales del cerebro, debemos ejercitarnos y practicar mucho. Habrá momentos en los que podamos dudar del éxito y declararnos vencidos. Pero luego, cuando sintamos que estamos mejorando, todo el esfuerzo habrá valido la pena. A continuación te brindamos algunos consejos para hacer crecer tus conexiones cerebrales. Mira, esta ficha o esta hoja o esta lectura lo puedes descargar de la plataforma de Aprende en Casa. Está en la misma lectura. Descárgalo y léelo. Te pregunto, niño y niña, ¿qué importancia tienen la práctica y el error para hacer crecer el cerebro? Si tú practicas, tu cerebro va a crecer, ¿verdad? Y si tú reconoces tus errores y buscas solucionar aquellos errores, ¿qué va a pasar con tu cerebro? Va a crecer. Entonces, ¿será importante? Sí es importante. ¿Por qué es necesario seguir ejercitándose aún cuando se hayan alcanzado las metas? ¿Por qué es necesario? Si tú no te ejercitas, ¿qué pasará con el cerebro? Así es, no habrá conexiones en ellas. Y como no hay conexiones en ella, entonces tu cerebro no será más fuerte y no serás más inteligente. Tu inteligencia va a depender de qué retos tú te traces, de cuáles son tus metas y busques nuevas metas para seguir haciendo crecer tus neuronas. Continuamos, siguiente pregunta. ¿Qué significa mantenerse positivo para lograr que el cerebro crezca? Eso está en esta lectura de acá. Espero que lo leas y contestes esta pregunta. ¿Por qué valdrá la pena probar algo nuevo para hacer crecer el cerebro? Si tú no buscas algo nuevo, ¿crees tú que tu cerebro se va a ejercitar? ¿Tu cerebro va a realizar conexiones neuronales distintas, diferentes? ¿Va a aumentar esa capacidad de tu cerebro? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué valdrá la pena? Porque de esa manera tu cerebro va a ser más fuerte y vas a ser más inteligente. Hay que trazarnos algo nuevo, como ves en esos dibujos. Busca nuevos retos. ¿Qué se querrá decir con ama los retos para hacer crecer el cerebro? También está en esta lectura. Te animo a que lo leas para que puedas contestar esta pregunta. Ahora es momento entonces de elaborar un cuadro con la información. Te voy a dar las preguntas y tú las vas a tener que contestar de acuerdo a la información analizada. La hemos analizado. Para contestarla, pones en pausa el video, retrocedes y contestas estas preguntas. ¿Qué controla el cerebro? Ya lo hemos visto.
en la primera lectura. ¿Qué hace crecer y ser más poderoso el cerebro? ¡Qué fácil! ¿Por qué es importante trazarse metas difíciles? ¿Qué pasa si no te trazas metas difíciles? ¿Qué importancia tiene la práctica y el error para hacer crecer el cerebro? Si tú no realizas prácticas constantes y no solucionas los errores y te quedas ahí, ¿crees tú que tu cerebro va a seguir creciendo, va a fortalecerse? Entonces, ¿qué importancia tiene la práctica y el error para hacer crecer el cerebro? ¿Por qué es necesario seguir ejercitándose aun cuando se hayan alcanzado las metas? Tú lograste las metas que te trazaste, cumpliste con tu reto, pero ahí debe quedarse. No, ¿verdad? Hay que seguir ejercitándose. ¿Pero por qué entonces? Porque si tú te sigues ejercitando, tu cerebro sigue teniendo conexiones neuronales, ¿verdad? Y sigue aumentando esa capacidad de tu cerebro. ¿Qué significa mantenerse positivo para lograr que el cerebro crezca? ¿Por qué valdrá la pena probar algo nuevo para hacer crecer el cerebro? Claro, si tú pruebas algo nuevo, tu cerebro va a tener conexiones neuronales y esas conexiones va a hacer que tú pienses más y vas a obtener buenos resultados, vas a estar contento. Y además, no solamente eso, sino que tu cerebro se hace más fuerte y vas a ser más inteligente. ¿Qué se querrá decir con ama los retos para hacer crecer el cerebro? Recuerdas que eso estaba en la lectura, espero que lo hayas leído para que puedas contestar. Ahora elaboramos una ficha explicativa. ¿Recuerdas que esto nos pedían? ¿Cómo debes hacer una ficha explicativa? Recuerda que una ficha explicativa debe tener un título, el cerebro y la inteligencia. Eso era el título. Y vamos a explicar todo lo que hemos leído en la lectura. Por ejemplo, en el cerebro hay millones de células nerviosas llamadas neuronas que tienen completa, está en el texto. De esa manera vas a explicar y estás elaborando esta ficha explicativa. Para que el cerebro se fortalezca y realice nuevas conexiones, es importante realizar qué cosa debemos realizar para que el cerebro se fortalezca y realice nuevas conexiones. También es importante practicar constantemente y buscar soluciones a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles. De esta manera se logran las nuevas conexiones neuronales y cuando se haya alcanzado ejercitar el cerebro, se debe continuar fortaleciéndolo a través de nuevos retos y nuevas metas y si hay errores, busquemos cómo solucionarlos. Mira, de esta manera te estoy apoyando de cómo completar esta ficha, pero aquí tú tienes que hacerlo. Por último, debemos seguir los siguientes consejos para hacer crecer las conexiones. Estamos elaborando una ficha explicativa de cómo hacer que tu cerebro siga creciendo. ¿Recuerdas que en esta lectura que debiste haber hecho, ahí están los consejos, el primero, segundo y tercer consejo que debes seguir para que puedas hacer que crezcan las conexiones cerebrales? Ahora vamos a comprobar las hipótesis y respondemos la pregunta de investigación. ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Esta pregunta se tiene que contestar con fuente científica y la respuesta sería de esta manera. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, el cerebro realiza conexiones neuronales, incrementando su capacidad para funcionar mejor y tener más inteligencia. Selecciona la información importante para luego procesarla con rapidez y descartar lo que no es relevante. De esta manera el cerebro se fortalece. Esta es la respuesta a la pregunta de investigación de acuerdo a la información científica analizada. Ahora vamos a comparar las hipótesis y los resultados de la investigación. Por ejemplo, estos fueron mis hipótesis. Yo había escrito, yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son las conexiones de almacenamiento. ¿Son conexiones de almacenamiento? No, son conexiones neuronales. Porque la información que recibe el cerebro la almacena para luego recuperarla cuando se necesita. ¿Dice eso en la investigación? No, ¿verdad? Yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son el de recibir y transformar la información. Ya, recibe, porque toda la información que llega al cerebro tiene que ser elaborada para luego transmitirla. Puede ser, pero según la información, ¿qué proceso ocurre en el cerebro cuando aprendemos? Así que por lo tanto, yo puedo decir, después de analizar la información, puedo afirmar que mis hipótesis son falsas, ya que el cerebro no realiza conexiones de almacenamiento cuando procesa información para descartar la innecesaria, sino que el cerebro realiza conexiones neuronales, donde incrementa su capacidad para funcionar mejor y tener más inteligencia. Esos son los procesos que realiza, así que por lo tanto, mi hipótesis es falsa. Escribimos conclusiones y argumentos.
Primera conclusión, el cerebro necesita aprender cosas nuevas para que aumente las conexiones neuronales, de esta manera será más fuerte y más inteligente. Segunda conclusión, para que las neuronas sean más grandes es necesaria aumentar las conexiones neuronales y para esto se necesita ejercitar el cerebro aprendiendo algo nuevo, practicar retos, solucionar errores y buscar metas para cumplirlas. Esas son las conclusiones que se ha obtenido de acuerdo a la información analizada. ¿Y cuáles son los argumentos? Escribimos dos argumentos que sustenten tus conclusiones. Primer argumento, si yo digo que el cerebro necesita aprender cosas nuevas para que aumente las conexiones neuronales, de esta manera será fuerte y más inteligente. Una muestra que el cerebro se hace más fuerte fue el experimento que se realizaron los científicos con los perros. Observaron que su cerebro se estimula cuando están en un espacio libre, en compañía y con sus juguetes. Al jugar buscan solucionar problemas complejos y con mayor rapidez. De esa manera hacen que el cerebro funcione mejor y tenga mayor capacidad. Eso fue uno de los argumentos. Y el siguiente argumento te lo dejo para ti. Busca en el texto acerca del bebé. Ahí está el segundo argumento y de esa manera estarás dando sustento a tus conclusiones. Ahora es momento de reflexionar sobre tus aprendizajes. Recuerda que debiste haber logrado estos criterios, espero que lo hayas logrado. Logré describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes. Eso recuerdas que estaba en la ficha, espero que lo hayas completado y colocarás sí. Logré explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas. También está en la ficha eso y también están en las preguntas que se te dio para que completes el cuadro. Si lo lograste, excelente. Logré explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otras formas de establecer conexiones entre las neuronas. Si lo lograste, excelente. Logré explicar que es necesario reiterar la ejecución aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. Claro, ahí en la ficha se explica, ¿verdad? Que es muy importante realizar de nuevo, ejercitar de nuevo el cerebro una y otra vez para que haya conexiones neuronales en el cerebro. Si lo hiciste, excelente. Eso es todo por el día de hoy, niño. ¿Sabes? Gracias. Nos vemos la próxima clase. Si no te has suscrito, te animo a que te suscribas.